Hola, ¿qué tal? Nuevamente juntos para platicar sobre la vida de Juana de Asbaje. Puntuales a la cita como todos los días y agradeciendo tu preferencia. Gran personaje, una mujer exquisita, delicada, sensitiva. Juanita no pudo más. Tenía ya 32 años. Estaba madurando. Su pensamiento ya plenamente de adulto. Y ella protestó. Se quiso rebelar. Había una duda interna, un dolor profundo, una ansiedad constante y una explosión terrible. La muerte de la marquesa de Mancera había dejado devastada a Juanita. Y ahora, su única alegría, su gozo y su contento eran aquellos aparatos e instrumentos traídos de Europa que le había regalado don Carlos de Sigüenza y Góngora. No se estaba quedando loca. Por el contrario, estaba muy lúcida. Se le había negado la oportunidad de ir a la universidad. ¿Cuál era su delito? Ser mujer. ¿Por qué se castigaba así a las mujeres en ese tiempo en Nueva España? Y en la rebeldía de Juana de Asbaje se encierra el secreto más hondo de su verdad y de su misterio. Ella era una mujer de ciencia. Si hubiera venido al mundo en otro tiempo, tal vez hubiera ganado un premio Nobel. Pero era mujer y vivía en la Nueva España del siglo XVII. Su fascinación por la astronomía era peligrosa. Su fascinación por la ciencia y por el arte, la arquitectura y la mitología pagana eran sospechosas. Y entonces su confesor, como temiendo que Juana fuera por un mal camino, no porque no la quisiera, no porque se hubiera propuesto acabar con Juana de Asbaje, sino porque no la comprendía, porque aquella mujer genial no tenía émulo ni parangón más que con Carlos de Sigüenza y Góngora, se dedicó a atormentarla, considerando que lo hacía por su bien. ¿Por qué tenía que pasar Juanita con aquel telescopio las horas y las horas? O mirando sus relojes de arena, o sus brújulas, o sus globos terráqueos, indagando sobre la geografía del mundo, si lo único importante en la vida era salvar el alma y orar, rezar mucho. Y así, preocupado el padre Núñez y sin proponérselo, se dedicó a atormentar a Juanita. ¿Por qué le querían quitar sus libros? ¿Por qué? Sus instrumentos de trabajo, de ciencia y erudición. Y finalmente, cuando la madre priora le llamó la atención, solamente para, de una manera clara, dar gusto a su confesor, estalló en llanto, incontenible, en lágrimas, de desesperación. ¿Por qué era tan incomprendida, tan miserable? ¿Qué delito había en que quisiera saber de astronomía o de matemática? ¿Qué delito había en que fuera una mujer de letras y que pasara las noches de claro en claro? Aquel convento de San Jerónimo que le había parecido en otro tiempo un refugio con sus gruesas paredes, ahora le estaba pareciendo una cárcel. Vida y misterio de Juana de Asbaje, dolor profundo, incomprensión terrible. Juanita se estaba enfrentando con toda su voluntad a la enemistad de sus verdugos, que con celo solo querían salvar su alma.
pero al hacerlo no la comprendían y sin quererlo y amándola, la torturaban. Nuevamente abramos las páginas de este libro de historia para conocer uno de los momentos más dolorosos de la vida de Juanita, que como todo genio incomprendido, fue torturado. Bien, y mucha razón tenía ella cuando se comparó ella misma con la doncella de Orleans, con Juana de Arco y con Juana la Loca, princesa de Castilla. Qué bien hizo Juanita al compararse, porque aquellas mujeres también fueron torturadas por el dolor. Bien, abramos pues la página del día de hoy. Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el capítulo 16 de la serie Vida y Misterio de la Fénix, muy ejemplar. La vida de Juana de Asbaje, Sor Juana Inés de la Cruz. Productor ejecutivo y productor general, José Ramón Vega. Ambientación, efectos físicos, efectos especiales y operación técnica, Jorge Alonso. También en la operación técnica, César Arturo Becerril. Investigación y musicalización, Felipe Saldívar. Agradecemos de manera expresa la colaboración muy especial en la musicalización de nuestro asesor, el licenciado Jaime Almeida. Y todos bajo la dirección de tu amigo el Dr. Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico. Esta es una presentación de Radio Centro 1030, calidad en tu vida. Miembro de Grupo Radio Centro. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas y el conocimiento de la historia mexicana sin duda en mejores mexicanos. Era el mes de enero de 1680. En todo el convento no se hablaba de otra cosa más que de la rebeldía de Juana de Asbaje, de la madre Sor Juana. Juanita había llamado tonta a la Madre Superiora. Delito muy grave que contradecía sus votos. Había ofendido con aquella actitud a todas sus hermanas. Y la Madre Superiora quiso reconciliarse con Juanita, darle una oportunidad.
Juanita no podía dormir. Había pasado una mala noche. Estaba angustiada y ansiosa. Tenía mucho miedo. Se sentía torturada. ¿A qué hora iría el padre Núñez? ¿A qué hora iría la Madre Superiora a arrebatarle sus instrumentos científicos? ¿Qué pecado había? ¿Cuál era su delito? ¿Y ahora quién podría ayudarla? Si sus mecenas ya no estaban en México. Y después de haber llorado toda la noche, al amanecer escuchó las campanas que llamaban a oración. Fue hasta esa hora cuando se quedó dormida. Su esclava Juanita también estaba dormida a su lado. Las había vencido la fatiga. Y en esos momentos alguien llamó a la puerta. Sor Juana Inés, Sor Juana Inés, abrid. Abrid o echaremos la puerta abajo. ¿Por qué no abrís, Sor Juana Inés? Eran 3 de las hermanas del convento: Sor Prudencia, Sor Camila y Sor Angélica. Venían por Juana Inés, ya que la Madre Superiora quería verla en el acto. ¡Ave María Purísima! ¿Por qué no abre esta mujer? Pero en ese momento la puerta se abrió. Y mansa y sumisamente apareció Sor Juana. ¡Mujer, mujer! ¡Ay, hermana, no os comprendemos! La Madre Superiora quiere veros en el acto. Id presta. Como poseída de una sensación de impotencia, Sor Juana avanzó lentamente por los largos pasillos. Silenciosa, callada. Era como si aquel acto de rebeldía que había cometido un día antes hubiera sido tan solo un mal sueño, una pesadilla. Pero no era así, y ahora sería reprendida. Sor Prudencia llamó a la puerta del despacho de la Madre Priora. Aquí está Sor Juana Inés.
Nuevamente se abrió la puerta. Doña María de San Miguel, la madre priora, simple y sencillamente dijo: idos todas, hermanas, idos todas, dejadme a solas con Sor Juana. Las dos monjas se sentaron, mirándose a los ojos y teniendo un gran escritorio de por medio. Sor Juana Inés, me veo en la necesidad de informar al señor obispo y al señor arzobispo de vuestra conducta, y también al padre Núñez. Pero quiero que sepáis que os amo mucho, que os quiero como a una hija. No hago esto por maldad, sino por vuestro bien. Habéis perdido el equilibrio. Trabajamos en vuestro beneficio. El padre Núñez me pidió que os vigilase, porque ya sabíamos que os pasabais la noche en vela. Mirad esas ojeras. Habéis perdido vuestra lozanía, vuestra belleza primigenia. No podéis actuar así, obsesivamente. Juanita levantó trémula la mirada. Sus manos estaban temblorosas y apenas podía balbucear. Y dijo a la Madre Superiora: ¿cómo lo siento, hermana? No quiero darle más penas y sufrimientos. Y no quise decirle tonta, pero me salió de dentro. Y no entiendo la causa de tanto enojo mío. Son mis demonios, madre. Son mis demonios. No puedo ser más que como yo soy. El solo pensar en renunciar a mis libros y a mis instrumentos científicos me tortura. Pero puedo aseguraros que yo también os amo. Disculpadme, hermana. Disculpadme, pero no puedo prometer que no volveré a rebelarme, porque pienso que nada malo hay en lo que yo hago. Nada de reprochable de lo que tenga que arrepentirme. Lo siento, hermana, si mucho dolor le causan mis palabras. Podéis hablar con el padre Núñez, con el señor arzobispo, que además es el virrey de Nueva España. Yo aceptaré sumisa el castigo tan doloroso. No os guardo rencor, ningún rencor, hermana. Y creo que nunca lo haré.
Sor Juana Inés de la Cruz quedó relevada del puesto de la contaduría por unos días, ya que la hermana superiora estimó que no se encontraba en condición de salud adecuada. El padre Núñez escuchó atentamente todo lo ocurrido. Tomó la decisión de ir en busca del virrey de Nueva España, Fray Payo Enríquez de Rivera, quien también era arzobispo de México y por lo tanto la máxima autoridad para impartir justicia ante aquellos hechos. Juana de Asbaje esperaba en su celda cualquier noticia al lado de sus hermanas, Antonia y María. Y mientras tanto, y sin ninguna mala intención, Antonio Núñez de Miranda, preocupado y angustiado por la situación de Sor Juana Inés, llegó hasta el Palacio de los Virreyes, puesto que había solicitado ya una audiencia. En una pequeña estufa oscura y pequeña, llegó hasta el gran alcázar. Las puertas se abrieron. Estaba en la sala de audiencias del señor virrey. A pesar de su dolor, ventilaría el caso de Juana de Asbaje, tratando de defenderla a ella de sus propios fantasmas. Temía por su salud y realmente pensaba que podría volverse loca. El 27º virrey de Nueva España, Fray Payo Enríquez de Rivera, no estaba todavía en el salón. Fray Payo era un hombre bueno, nacido en Sevilla en 1622, hijo bastardo de un comandante militar de Andalucía. Había estudiado en su ciudad natal e ingresado en la Orden de San Agustín. Era egresado de las mejores universidades de Burgos, Valladolid y, por supuesto, de la célebre Universidad de Alcalá de Henares. Ahí fue donde conoció al rey Felipe IV y trabó con él una gran amistad, al igual que con la reina su esposa, doña Mariana de Austria. Fray Payo era un hombre sabio y casi un santo. Había sido obispo de Guatemala, cargo que desempeñó durante 10 años, y en 1667 fue nombrado obispo de Michoacán y después arzobispo de México. Como gran hombre de confianza de la reina doña Mariana, esta decidió nombrarlo en secreto virrey de Nueva España. Su poder era inmenso, pero su santa sabiduría era aún mucho mayor que su poder. Fue un virrey excepcional, que hizo muchas obras públicas y que jamás tomó un solo centavo del tesoro en su beneficio propio.
El virrey entró rápidamente, tenía prisa como de costumbre. La puerta se abrió. Acompañado de 2 secretarios, el virrey entró. Se dirigió de inmediato frente a don Antonio Núñez de Miranda, el sacerdote jesuita que era confesor de Juana de Asbaje. Después ambos se sentaron y todos salieron de la gran habitación para quedar en absoluta discreción. Fray Payo siempre vestía hábitos religiosos. Y finalmente dijo al sacerdote jesuita: ¿y cómo es eso de la locura de Juanita de Asbaje? Es que no lo comprendo. Señor, pasa las noches de claro en claro, jamás descansa ni duerme. En el día se hace cargo de los libros del convento, ya que ella es la tenedora. Ese Carlos de Sigüenza y Góngora, ese irresponsable sacerdote que lamentablemente también es jesuita, le ha traído de España un sinfín de zarandajas, instrumentos para estudiar el cielo, un astrolabio, un telescopio, unos mundos terráqueos, unos mapas. Y Sor Juana pasa día y noche obsesionada mirando esos instrumentos y estudiando esos libros, descuidando sus labores en el convento y especialmente descuidando su alma. Se dice que llega tarde a las celebraciones religiosas y que siempre está escribiendo o leyendo, como si se le hubiera sorbido el seso. Pero lo más grave de todo es que ha faltado el respeto a la Madre Superiora, llamándole tonta. Porque ella quería recriminarle diciéndole que iba a retirar todos esos objetos de su celda, puesto que le habían sorbido el seso. Pero la sorprendente respuesta de Fray Payo dejó mudo al padre Núñez. Decidme, ¿sentís simpatía por doña Juana? ¿Por la madre Juana Inés? ¿O por qué acaso sois vos su confesor? Siempre me he esmerado por ella. Hace muchos años que soy su confesor y ella me eligió por voluntad propia. Mucho lamento, padre Núñez, que habéis perdido objetividad. Yo no veo nada recriminable en la actitud de Sor Juana Inés. Por el contrario, es una erudita muy amada y respetada y admirada por mí. Muchas veces recuerdo al virrey de Mancera cuando me platicaba con alegría de sus hazañas, llamándola el galeón de la flota de Barlovento, puesto que había vencido a los teólogos y a los más grandes de la universidad. Es natural que se incline por esas pasiones. En la soledad de su celda, abrir los libros y contemplarse en ellos es algo natural. Puesto que es una sabia y una erudita, no veo nada
que habéis de recriminar. Nada malo en su conducta, excepto, por supuesto, haber faltado respeto a la Madre Superiora. En eso sí tendré que ser muy claro. Sus votos se lo impiden. Y no obra en la majestad de una voluntad cristiana el rebelarse así, después de haberse convertido en desposada de Cristo. Pero también comprendo, y es natural, que la sola idea de perder sus instrumentos científicos y su tesoro, sus libros, se sintió desolada y acongojada, angustiada y triste. Y por lo tanto entiendo que fue una imprudencia de vuestra parte, padre Núñez, hacer que se le vigilara como si estuviera en un calabozo, como si fuera una delincuente. Por lo tanto, os daré indicaciones muy precisas. Respetaréis la voluntad de Sor Juana Inés. Le permitiréis que obre a voluntad con sus libros y sus instrumentos. Le permitiréis también, pero eso sí, seréis muy claros en decirle que tendrá que pedir una disculpa y un perdón a la Madre Superiora, y que no será posible que tales conductas de rebeldía se repitan ni ahora ni nunca. A cambio de esto, ella gozará de todas las libertades dentro de su celda y las paredes del convento, para estudiar de ciencia y erudición, siempre y cuando no descuide sus obligaciones como religiosa. ¿Me habéis entendido, padre Núñez? Con absoluta claridad, su ilustrísima. Y con su venia me retiro, señor. No, padre, no os retiréis todavía. Quiero algo más. ¿Quién más podría en ese convento ejercer el cargo de madre abadesa? Ofreceréis de mi parte a Sor Juana Inés de la Cruz el cargo de madre abadesa del convento de San Jerónimo, propuesta que se le hace atendiendo a sus muchos méritos y considerando que nadie mejor que ella estará capacitada para ejercerlo. Y ahora sí, padre, podéis partir. Y besando el anillo de su ilustrísima, el padre Núñez se retiró de palacio. Y al día siguiente, la Madre Superiora hizo traer a Juanita. La Madre Abadesa era una buena monja, y cualquier orden del arzobispo era ley para ella.
El padre Núñez le había comunicado cuál era la respuesta del señor virrey y arzobispo de México. Y en el momento que la puerta se abrió para que entrara Sor Juana a su despacho, ella la estaba esperando de pie y le dio un abrazo. Si en algo os ofendido, Madre Juana, os suplico, me perdonéis. El señor arzobispo de México no ha encontrado en vuestra conducta nada incorrecto. Y así lo ha hecho saber al padre Núñez. Por mi parte, yo os perdono cualquier ofensa. Como deber cristiano que tiene toda religiosa, pero además de absoluto corazón, Sor Juana. Pero además, el señor arzobispo de México, por mi conducto os ruega que aceptéis el cargo de madre abadesa de este santo convento de San Jerónimo. Y por mi parte pienso que si el señor arzobispo así lo ha decidido, es lo mejor y lo más correcto. Y abro mi corazón a vos para deciros que mucho me alegraría entregar este cargo a vos. Y si eso os hace feliz, Sor Juana, también a mí me da alegría. Pero Juanita solo pensó en una cosa. ¿Podré conservar mis libros y mis instrumentos científicos? Entonces, Madre Superiora, sí podrá, Sor Juana. Claro que podrá. El señor arzobispo no ve nada malo en ello. Juanita miró el cielo, que en aquel momento era el techo de aquella gran habitación, y sintió que su alma volaba. Y un pensamiento de gratitud al Señor iluminó su mente. Dios había escuchado sus ruegos. Pero se quedó como extasiada, sin dar una respuesta a la madre priora. Y ésta tuvo que interpelar. Decidme, hermana, ¿aceptaréis el cargo que os ofrecemos, el señor arzobispo y yo? ¿Queréis ser la próxima priora de este convento? No, hermana. No. No estoy preparada.
ni tengo los méritos suficientes ni el derecho. No estoy capacitada para ejercer un cargo así. Agradezco al señor arzobispo, virrey, y a vuestra potestad el ofrecérmelo. Pero lo rechazo categóricamente porque no estoy capacitada. Ni quiero tener tan elevada responsabilidad. Y a cambio os pido que me dejéis seguir siendo la contadora de San Jerónimo y la tenedora de libros. La hermana priora aceptó y permitió a Juanita continuar siendo la contadora. ¿Por qué Sor Juana no había aceptado el cargo? ¿Acaso porque le quitaría mucho tiempo para sus estudios y sus libros, pensó? ¿O acaso como un acto de humildad? Y a corta distancia de ahí, en el Palacio de los Virreyes, el padre Núñez había regresado a comunicar a su excelencia, el señor virrey, y a su ilustrísima, el señor arzobispo, cargos que recaían en la persona de Fray Payo Enríquez de Rivera, la respuesta de Sor Juana. Y como os digo, su ilustrísima no quiso aceptar el cargo. No entendemos por qué. Todo ser humano ama el poder. Pero Sor Juana Inés parece estar hecha de otra pasta completamente diferente. Y entonces el señor virrey Fray Payo Enríquez de Rivera expresó: yo sí la entiendo, padre Núñez. No es solo humildad o modestia, sino sabiduría. Créamelo usted. En el cuerpo de esa mujer, Sor Juana Inés de la Cruz, y en su mente se esconde un misterio muy grande. Pero mientras yo sea virrey de Nueva España y arzobispo de México, velaré por ella, lucharé para que sea comprendida y entendida. Yo le aseguro que Sor Juana Inés de la Cruz es una monja y una mujer excepcional y muy mal comprendida. Pero algo me dice el corazón. Estoy seguro que los siglos y los tiempos le harán justicia. Estoy seguro que esa mujer pasará a la historia. Y mientras yo esté aquí, lucharé por ella y será mi protegida. Gracias por haber estado con nosotros en el capítulo 16 de la serie Vida y misterio de la Fénix muy ejemplar,
La vida de Juana de Asbaje, Sor Juana Inés de la Cruz. Y a nombre de todos quienes trabajamos en este proyecto, gracias. Pero de veras, muchas gracias. Y les recuerdo que los 365 días del año son días de encuentros con la historia. Y nuevamente, muchas gracias y hasta mañana.